al llamado de Dios. Si los niños pueden, los adultos pueden acompañar a sus pequeños a sus clases, se lo agradezco. Los demás nos quedamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Voy a concentrar la palabra de Dios. Pido su atención para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Antes de entrar a lo que le quiero comentar, primero quiero decirle, hay dos formas en las que Dios puede darnos algo que Él solamente nos puede dar. Mire, hay personas que al ver una película, sea algo tierno, algo de amor, algo trágico, no sé, eso los quebranta y pasan un momento pues bueno, agradable al ver una película. Pero la presencia de Dios no se compara con ninguna película. La presencia de Dios es única. Un toque de su presencia, de su gloria, puede sanar el corazón, puede darnos vida, puede un toque de su presencia hacer lo que un terapeuta no puede hacer en muchas sesiones, lo que un médico o una película no puede hacer. La presencia de Dios es única. Baja un poquito el volumen, por favor, teclado o el fondo, no sé qué sea. Gracias. Hay dos formas en las que usted puede recibir de Dios, eso es lo que estaba comentando. Hay dos formas. Una es estando en el momento preciso, en el momento exacto. Usted sabe que hay personas que han muerto por estar en lugares que no deben estar, sin embargo ese día ahí estuvieron y les tocó. Así para lo bueno, para las cosas de Dios, si usted está en el momento preciso, en el momento exacto, cuando Dios va a ministrar su presencia, usted puede recibir de Él. Esa es una forma. Y para eso usted tiene que tener sensibilidad a la voz de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, dice la palabra de Dios en Salmos 42:7. Dios, y le comento esto porque yo acabo de tener un momento en la presencia de Dios, yo creo que muchos también. Dios, cuando Él va a entregar algo, cuando Él va a ministrar algo a alguien, lo llama, le pone en el corazón. Esa es la forma de llamar. Por ejemplo, tal vez alguien aquí tenía otros planes y en sus planes no estaba en venir a la iglesia, pero algo que se llama el Espíritu Santo, más bien es alguien, le produce en el corazón, sí está. Y ese alguien, como fue sensible a ese impulso del Espíritu, también será sensible a lo que Dios ministre ese día. Ministrar significa dar de lo que tengo. Dios tiene sanidad, Dios es amor, Dios es poder, Dios es salvación, Dios es liberación. Ministrar es dar de lo que tengo. Cuando Dios nos ministra, Él nos da de lo que Él tiene o de lo que Él es. Hay dos formas de recibirlo. Uno, siendo sensible. Un abismo llama a otro abismo. ¿Qué entiendo yo en ese versículo? El que puede sanar, llamando al que está enfermo para sanarlo. El que puede dar, cambiar la tristeza en alabanza, llamando al que está triste para darle
gozo, para darle libertad, para darle sanidad, no sé, de acuerdo a la necesidad. El que tiene el poder para llevarse la depresión, llamando al que está deprimido, para que con un toque de su presencia la depresión se vaya. El que vive en temor, o el que tiene el poder para vencer el temor, en quien no habita temor, que es Dios, llamando a los temerosos para poder quitar el temor y poner paz y poner fe. Esa es una forma que usted puede recibir de Dios, siendo sensible a la invitación de Dios para estar en un lugar donde Él se va a mover. Es eso. La otra forma, que es la que yo creo que Dios aprecia mucho, es la fidelidad. Cuando yo soy fiel a estar en un lugar donde sé que está Dios, se mueve Dios o se va a hablar de Dios, y ahí estoy continuamente, de repente Dios puede visitar ese lugar y tocar la vida de esa persona y ser ministrado por Dios. ¿Qué es ministrar? A ver si me está entendiendo. Dar de lo que tengo o dar de lo que soy. Yo creo que las dos formas son correctas, pero la voluntad de Dios es que yo desarrolle la fidelidad. A veces en los cultos, en las reuniones, en las iglesias, a veces simplemente Dios no quiere visitar. ¿Por qué? No lo sé. Pero simplemente Él dice, no me voy a manifestar. Y a veces Dios dice, me voy a manifestar. Si ese día que se manifestó alguien fue sensible y llegó y recibió de Dios, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero lo correcto y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos fieles a Dios. Que aunque no haya, yo esté ahí esperando el movimiento de las aguas, como dice en Juan capítulo 5, el estanque de Betesda. Que aunque no haya, yo ahí esté esperando el movimiento de las aguas. Y pasaron 2 o 3 cultos y no hubo algo de Dios que me ministrara, pero yo ahí estoy. Dios, dice la Biblia en Crónicas, porque los ojos de los cielos los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra. Y Dios ve, y Dios, cuando Él encuentra un pueblo fiel, lo va a visitar de repente y le va a dar lo que no puede hacer una película. Mire, yo veo películas y yo casi no lloro con las películas. Tal vez tengo el corazón duro, no sé. Pero delante de la presencia de Dios, hermano, a mí me quebranta eso. A mí me libera, a mí me sana. Y eso no lo puede hacer ninguna película. Mire, yo por la gracia de Dios, el Señor me rescató del alcohol. Y el alcohol llega un momento en el que uno lo pone alegre, contento. ¿Sabe algo? Mientras yo danzo a Dios, yo me siento mucho mejor que cuando yo probé el alcohol y que me sentía con gozo, que me sentía en paz. La presencia de Dios es mucho más, es algo que nadie te puede dar, ni nadie puede hacer por ti. Entonces aquí la idea de Dios, la voluntad de Dios es, ok, usted fue sensible hoy y acudió al llamado, le felicito, gloria a Dios. Si usted fue ministrado, obviamente, o va a ser ministrado tal vez más adelante, yo no sé qué Dios tenga hoy. Pero Dios quiere encontrar un pueblo fiel. A Dios le agrada la fidelidad. Cuando Dios ve fidelidad, Él se agrada. Ahí está, segundo de Crónicas, ¿verdad? 16:9, gracias. Cuando Dios ve fidelidad, Él se agrada de su pueblo, de sus hijos, de los que lo buscan, de los que le aman, de los que lo adoran. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él todo el tiempo está viendo nuestra conducta, nuestro comportamiento. Él está viendo. Y cuando Él ve que alguien es fiel, tal vez no fue sensible al llamado, pero fue fiel. O sea, siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces Dios ve y dice, yo estoy contemplando la vida de tal o de Y o de X. Yo estoy contemplando.
Y cuando yo lo vea fiel a Él, aunque no tenga sensibilidad, por Él yo voy a visitar ese lugar. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ya lo demás pues no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero esas palabras se las dijo un profeta a un rey que había hecho pacto con otro rey y no consultó a Dios. No puso su confianza en Dios, sino puso su confianza en otro rey. Le dijo: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante tú querías que acabara la guerra, pero yo te digo algo, habrá más guerra contra ti. Pero bueno, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, para entrar a la palabra, consejo y sugerencia: sea fiel a Dios. La fidelidad le agrada a Dios. Tanto así que un día Aarón y María murmuraron contra Moisés, hablaron a sus espaldas, y Dios los oyó y los llamó al tabernáculo. A ver, Aarón y María, vengan. Y se presentaron ellos delante de Dios, y Dios descendió en una nube y les habló y les dijo: miren, les voy a decir algo. Cuando entre ustedes haya profeta, yo le voy a hablar por sueño, por figuras, por sueño, por figuras. Dice: pero a mi siervo Moisés no le voy a hablar por sueño, por figuras. A él le voy a hablar cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. La fidelidad de Dios hace que ganemos más que un toque de su presencia, más que una sanidad. La fidelidad a Dios provoca en Él que Él nos defienda, que Él nos guarde. No solamente un toque, un momento en su presencia, no solamente un consuelo, no solamente una llenura del Espíritu Santo. La fidelidad a Dios provoca en el corazón del Señor que Él esté a favor de los que son fieles para con Él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel. Regresa un versículo antes, por favor, 2. Dice la palabra: entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, sí, va a ser mi profeta, sí es mío, pero yo les quiero decir algo: le hablaré o le apareceré en visión o en sueños. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué resaltó Dios de Moisés? Su fidelidad. No los milagros que hacía, no que le hablaba al mar y se abría. No, Dios resaltó de Moisés su fidelidad. Usted tal vez no puede abrir el mar en dos. Usted tal vez no puede golpear con la vara y que del polvo se levante una plaga de piojos. Usted tal vez no puede hacer eso, pero usted sí puede ser fiel. Dios no resaltó de Moisés todos los grandes prodigios y hechos poderosos que hizo Moisés. Dios resaltó de Moisés su fidelidad. A Dios le agrada la fidelidad. Consejo que le doy: sea fiel a Dios. Bueno, ahora sí entro a la palabra. Padre, después de haber dado esta cápsula que tú me diste para compartir, ahora te ruego que respaldes tu palabra y que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, llévame por favor acá a Lucas capítulo 5 y vamos a empezar ahí. Quiero continuar con un tema que yo había comenzado un jueves, no este jueves sino el anterior. Quiero compartirlo con los que ahora estamos, día domingo, que yo creo que va a ser de mucha bendición si usted entiende la palabra. El tema que yo había puesto por título se llama ¿cómo puedo vivir en la palabra de Dios? Para esto, para comprender este tema, primero tengo que saber qué es tener una palabra de Dios. Yo anoté esa pregunta: ¿qué es tener una palabra de Dios? Tener una palabra de Dios es tener una ayuda sobrenatural, la cual no vas a poder encontrar por medio de recursos humanos.
Hay cosas que usted puede hacer o que alguien puede hacer por usted, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer, nadie más. Tener una palabra de Dios es tener el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, para que Dios haga lo que nadie puede hacer para ayudarme a mí. Hay situaciones en la vida en las que solamente todo, es más, los mismos médicos, algunos cuando ya no hay cura para esa persona, ya no hay tratamiento, algunos sabiamente dicen, solo un milagro puede salvar a su familia o a la misma persona, solo un milagro puede salvar su vida. Ellos mismos reconocen que en su capacidad ellos ya no pueden hacer más, y que si llegara a ocurrir algo, ellos mismos reconocen y dicen, si ocurre algo, esto no fue por la medicina, por la ciencia, esto solamente tiene que ser por un milagro. Y los que son más sabios y entendidos, pues le atribuyen a Dios, y solo Dios puede hacer algo, o solo un milagro de Dios. Ellos dicen, si ocurre algo para que esta persona sane, tiene que ser por algo sobrenatural. ¿Qué es tener una palabra de Dios en mi vida? Es tener una ayuda extraordinaria, sobrenatural, la cual no voy a poder recibir de ninguna institución, de ninguna persona, de ninguna empresa, sino que solamente Dios puede ayudarme. Eso es tener una palabra de Dios. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Qué es tener una palabra de Dios? Es tener la ayuda sobrenatural de Dios. Ahora, antes de entrar a esta historia de Lucas capítulo 5, yo he entendido algo de parte de Dios. Lo que he entendido es que Dios no puede hablarnos más allá de lo que usted y yo no podemos creer o entender. Escuchen lo que le voy a decir. De modo, hermanos, que queriéndoles hablar como espirituales, no pude hablarles sino como a carnales, como a niños en Cristo. Escuchen. Dios puede estar aquí hablándonos a través de un servidor. El hecho de que hay aquí 70, 80, no sé cuántas personas, no significa que todos están comprendiendo la palabra de Dios. Y no significa que todos están entendiendo lo mismo, es decir, lo que Dios quiere hablar. Lo que Dios quiere hablar, no significa eso. Me da risa porque ayer yo estaba ministrando en un retiro, como los que hacemos aquí, como los que hacen en Morelia. Estoy en la ciudad de Pátzcuaro, estamos llevando a cabo un retiro de transformación. De hecho, terminando el culto vamos a regresar para allá. Y yo les ponía un ejemplo a los hermanos, y hasta mandé a traer un pan. Y de acuerdo a la Biblia, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, que había una mujer cananea o sirofenicia que fue a Jesús y que le dijo, Señor, ayúdame, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así dice la Biblia. Y entonces Jesús no le responde palabra, y ella le insiste hasta que llama la atención de Jesús, y le dice Jesús a la mujer, no está bien tomar el pan que está en la mesa, que le pertenece a los hijos, y echárselo a los perrillos. Y yo mandé hasta traer un pan, y les dije a algunos, a los que estaban ahí recibiendo la palabra, les dije, a ver, hermanos, ¿qué tenía la muchacha? Y yo todavía hasta les digo, repita esto, no repita usted, yo les decía a ellos, repita, estaba endemoniada. Y yo les pregunto, ¿qué tenía? Y me decían, estaba endemoniada. Ok, ¿y qué necesitaba esa mujer? Y un muchacho dice, un pan. Y yo, no, un pan no. O sea, no sé qué estaba entendiendo. Le digo, necesitaba liberación, le digo. Ok, sí, necesitaba liberación. Ok. Y les pregunto, entonces, ¿qué es la liberación? Y yo les decía a ellos, es el pan que está en la mesa que le pertenece a los hijos. No, pues que sí entendíamos. A ver si entendí. Vuelvo a preguntar, ¿qué necesitaba esa mujer? Y sale otro con que, ¿un pedazo de pan? Y yo, no, necesitaba liberación. Entonces, puede estar en un lugar alguien, menciono esto, escuchando la misma palabra, pero no comprendiendo lo mismo. Claro, escuchen, el punto a resaltar aquí es, Dios no le puede hablar o entender o dar a entender a usted, o no puede darle a usted una palabra que esté por encima de su fe.
¿Sí me expliqué? Dios no le puede dar una palabra que esté por encima de su fe. Dios le hablará a usted de acuerdo a su fe y usted entenderá de acuerdo a su fe. Mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Según la Biblia en Corintios, el espiritual todo lo entiende, todo lo juzga, pero no es juzgado de nadie. El espiritual todo lo discierne, todo lo entiende. Todo lo entiende se refiere a entiende lo que Dios le quiso dar a entender. Ahorita que estoy hablando de eso también, le mandé un video a una hermana y le dije: mira, hija, hace cuenta que yo sí estoy contigo. Y dice el video, ¿y tu hijo hace esto? Y le dice el papá al niño: y se me olvidaron las llaves, córrele ya a ver si están las llaves allá. Llega el niño, y dice: sí están las llaves, pero no se las lleva. ¿Y qué pasó? Sí están las llaves. ¿No me las trajiste? ¿No me dijiste que te las trajera? Hijo, ya nos vamos y el carro no tiene agua. Ve a ver si tiene agua, más bien. Ve a ver si tiene agua, a ver. Ahí va y se fija en el botecito y dice: ay, pobrecito, no tiene agua. Y se va. Y va con el papá y le dice al papá: ¿qué pasó, hijo? ¿Sí tiene agua? No tiene agua. ¿Pero le pusiste? No me dijiste que le pusiera. Va y le pone agua. Porque el papá da por entendido que el niño entiende, pero el niño no entiende lo que el papá le quiso dar a entender. Dios es Padre. Y Dios quiere que usted entienda lo que Él quiere que entienda. Nada más que nosotros entendemos lo que nosotros queremos o hasta donde nos da la capacidad de entender. No sé si me estoy explicando. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Siguiente verso. Os di a beber leche y no vianda. Yo en la mañana pongo una pausa aquí. Le decía a los hermanos, tenemos un tiempo de oración de 9:30 a 10 aquí. Y les decía: hermanos, a veces yo en mi madurez y en mi madurez principalmente, en mi imprudencia, a veces hablo cosas que no debo hablar, donde no las debo hablar, las hablo. Y le decía a ellos: pero compréndame tantito. Le decía, el apóstol Pablo decía: comprendan mi locura. Y yo le decía a ellos: comprendan qué es lo que Dios quiere hacer, comprendan hacia dónde Dios nos quiere llevar. Por eso hablo lo que hablo. Algunos lo entienden, algunos no, algunos se les hace una exageración, algunos no están de acuerdo. Por eso les decía: comprenda tantito lo que Dios quiere hacer con usted, porque hablo lo que hablo. Miren lo que dice: os di a beber leche y no vianda. El apóstol Pablo, él sí era, pues mis respetos para él, aunque a veces era imprudente, pero al menos él ahí reconoce y dice: no les pude hablar lo que ustedes no entendieran. Os di a beber leche, eso significa no pude hablar cosas más profundas porque no lo van a entender. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sigue? Por favor. Porque aún sois carnales. Oiga usted: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y desacuerdos, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Solo son servidores, decía el apóstol Pablo. Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Fíjese bien lo que dice: y eso, según, qué hermoso, Padre, gracias, tú estás aquí. Oiga esto: y eso según lo que ¿qué? Ahí está. Dios no le va a poder hablar a usted más de lo que usted puede entender o creer. Mire, hermano, han pasado miles de años y a la Biblia no se le van a quitar hojas ni se le van a agregar. Lo más que se ha hecho es usar otras traducciones, pero la Biblia es la misma, la palabra es la misma. Los que servimos a Dios predicando la palabra,
usamos la Biblia, este es nuestro recurso, esta es nuestra herramienta, no tenemos otro. Y aquí en la Biblia, a pesar de que pasen 1000, 2000, 3000 años, en la Biblia encontramos la vida actual del ser humano, y en la Biblia encontramos lo que el ser humano necesita para salir de sus necesidades, de su condición. ¿Sí me estoy explicando? El problema es que, la Biblia es la misma, la Biblia no cambia. La palabra es una, la palabra permanece. Es más, ¿a qué grado dice la Biblia? Que pasará el mundo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Imagínense. Esto no va a cambiar. Entonces, cada uno va a comprender de acuerdo a la fe y al entendimiento que tenga cada uno, conforme le conceda el Señor. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Vuelvo a preguntar, o a la pregunta que hice al principio: ¿qué es tener una palabra de Dios? A ver si alguien no va a decir que un pan, por favor. ¿Qué es tener la palabra de Dios? Ayuda sobrenatural, algo que yo no puedo hacer ni nadie aquí en la tierra, solo Dios lo puede hacer. Eso es tener una palabra de Dios en mi vida. Segundo, ¿cómo me va a hablar Dios? Esa es la segunda pregunta. Ve anotando esas preguntas, hija. ¿Cómo me va a hablar Dios? Perlita, ¿cómo me va a hablar Dios, hija? De acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu capacidad de comprender la palabra. Si tú no tienes fe y no tienes capacidad de comprender la palabra, Dios no puede hacer mucho para hablarte y darte una palabra que va a ayudarte a sacar de la condición. Por eso es que algunos piensan que Dios es religión, porque su mente les alcanza solamente para comprender que Dios es una religión. Hasta ahí. Por eso algunos dicen: ¿no te enfadas de ir a la iglesia? Pura iglesia, 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 iglesia. El jueves, el domingo, velas de oración, congresos, iglesia, retiro. ¿No te enfadas? Porque ellos no alcanzan a comprender lo que el que está metido con Dios alcanza a comprender. Es más, nosotros tenemos, digo nosotros, aunque diga el pastor, mi pastor me suena a muchos, pero me voy a incluir. Tenemos más de 18 años haciendo retiros de transformación. El mismo retiro. Y le digo algo: en cada retiro Dios trae diferentes tipos de personas con diferentes necesidades, y Dios, con el mismo programa que tenemos, ministra conforme a la necesidad del pueblo que Él mismo pone en el corazón a asistir a ese retiro. O sea, ningún retiro es el mismo, a pesar de que es el mismo. ¿Sí me estoy explicando? Es el mismo, pero no es el mismo. Entonces, primera pregunta: ¿qué es tener una palabra de Dios, una ayuda sobrenatural? Segundo, ¿cómo me puede hablar Dios a mí? De acuerdo a mi fe y de acuerdo a mi entendimiento. Por eso, uno de los deseos de Dios es que nosotros crezcamos en entendimiento, crezcamos en fe. ¿Le digo algo? Yo no tengo mucho tiempo sirviendo a Dios, pero el tiempo que tengo sirviendo a Dios he visto en ministros, en iglesias, donde están abiertas a seguir aprendiendo, están abiertas a seguir creciendo, a que Dios los siga renovando para alcanzar más almas, y más almas sean bendecidas, transformadas, liberadas, sanadas, restauradas por el poder de la palabra de Dios. Lo he visto. Pero he visto iglesias y ministros que cierran su mente y su corazón y ya no permiten más, y entonces el avance en esa iglesia se cierra. Ya no hay más avance, ya no hay más alcance de almas, ya no hay más, porque se cerró la mente y el corazón y no se abrió para aprender más. Consejo: abra siempre su mente y su corazón para seguir aprendiendo. Hay iglesias que se quedaron hasta cierto punto y de ahí ya no han avanzado. Hay ministros que referente a lo que ustedes hacen, Perla, hay ministros que hasta ahí se quedaron. Tuvieron un cierto clímax de éxito, de bendición, pero como ya no se abrieron a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, ya no puede Dios confiarles más. Hay matrimonios que ya se acomodaron,
y ya no siguieron creciendo, ya no siguieron aprendiendo. Y como no siguieron aprendiendo, hasta ahí llegaron, cuando los planes de Dios son de mucho más. Mayor paz, mayor estabilidad, mayor madurez, mayor entendimiento, mayor comprensión para que el diablo no se meta, todo mayor. Uno de los propósitos de Dios es que usted y yo crezcamos. ¿Sí me estoy explicando? Crezcamos, dígalo conmigo, a mayor fe, a mayor entendimiento, Dios me podrá hablar más. ¿Está? Mire, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Lo vimos el jueves que estuvimos hablando de esto. Sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12. La instrucción de Dios para Abraham fue: deja tu tierra, tu parentela, sal de ahí. Y vimos por qué Dios se lo pidió. Porque ellos no podían entender, porque era una nación idólatra en donde vivía Abraham. Sus papás, de hecho, su papá de Abraham se dedicaba a hacer ídolos y no podían comprender más allá. Para ellos un Dios, o Dios mejor dicho, para ellos Dios podía ser cualquier Dios, cualquiera, sea de piedra, de madera, de barro, lo que sea. Para ellos eso es Dios. Por eso le decía ahorita, la gente conforme al entendimiento que tiene de Dios piensan que es Dios, piensan que un leño es Dios. Por eso Jeremías decía, o Dios a través de Jeremías: al leño que te le hincabas, al leño que tú le pedías, Él que te ayude en el momento de aflicción. Y entonces, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: Abraham, mira, saliste, pero no hiciste lo que yo te dije, porque tu mente y tu comprensión no te dieron para más. Yo te dije: sal de tu tierra y de tu parentela, y tú te trajiste a tu sobrino Lot. ¿Por qué Abraham no dejó a Lot? Digan conmigo: porque no le alcanzaba para comprender. Si está aquí, ya lo perdí. Todavía está aquí. Oiga, Dios no le vuelve a hablar a Abraham hasta que su sobrino Lot se va para allá y Abraham se va para acá. Llegó un momento en el que tuvieron un conflicto. Lot salió sin nada. Abraham era rico, era riquísimo, de hecho, dice. Y Lot empezó a hacerse de camellos, de ganado. Y Lot empezó a ver igual al tú por tú a Abraham. Y entonces eso fue una razón para que desde el cielo Dios provocara que salieran mal Abraham y Lot. Y entonces Abraham le dice a Lot: mira, yo veo que tus pastores y mis pastores no están de acuerdo. Mira, no tenemos por qué salir mal, somos familia. Escoge, ¿a dónde quieres ir tú? Si tú dices que vas para allá, yo le doy para acá. Si tú dices que vas para allá, yo le doy para acá. Escoge. Y del poco entendimiento de Lot que tenía de las cosas espirituales, en la poca madurez, Lot decidió irse a Sodoma, porque era el entendimiento que él tenía. Dijo: mira, ya está más verde los pastos, allá no le van a faltar agua a mis ganados. A veces la gente así decidimos por el entendimiento que tenemos, no comprendemos más allá que lo que decidimos a veces nos va a llevar a la ruina y a la destrucción. Si vamos bien hasta ahí. Y entonces Dios hace que Lot vaya hacia un lado, Abraham para el otro, y en cuanto se separan, Dios le vuelve a hablar a Abraham, porque significa que el entendimiento de Abraham había crecido. Escuche lo que le voy a decir, esto está muy fuerte para mí. Dios le va a hablar lo mismo hasta que usted comprenda lo que tiene que hacer. Lo voy a repetir. Dios le va a hablar lo mismo hasta que usted entienda y comprenda, usted crezca en fe, usted crezca en entendimiento, y entonces Dios le volverá a hablar, y ahora le hablará quizá lo mismo, pero con otro entendimiento que usted ya tiene. O le va a hablar algo nuevo. No lo sé.
¿Cuál es un llamado que tenemos como hijos de Dios? A crecer. Dígalo conmigo, a crecer. Otra vez, para que quede bien asentado esto. Miren, Dios, de verdad, le agradezco al Señor. Otra vez, ¿qué es tener una palabra de Dios? La ayuda sobrenatural. ¿Cómo Dios me puede hablar? De acuerdo a mi fe y a mi entendimiento. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Crecer en fe, crecer en entendimiento, para yo poder comprender más a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entro a la historia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, por favor. ¿Sí te he dicho esa verdad? Gracias. Entramos ahí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Sigue, hija, por favor. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó, fíjese bien, le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesús le dijo a Simón: apártala. Y sentándose Jesús en esa barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Ponga atención. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Más en tu qué? Más en tu palabra. Fíjese bien. Toda la noche hemos estado trabajando. Yo he intentado y no he podido solucionar los problemas en casa. Yo he intentado hacer que esto ocurra y no he podido. Yo he intentado obtener esto y no he podido. Cada uno ponga su necesidad ahí. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra. Más en ¿qué es tener una palabra? Una ayuda sobrenatural. Más en la ayuda sobrenatural que tú me des, yo echaré la red. Siguiente. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Diga conmigo: no que no había. Vamos, dígalo: no que no había. No que no se podía. Dile al que está a tu lado: sí se puede. Dile: en tu fuerza no, pero con la palabra sí se puede. Otra vez, dile al del otro lado: sí se puede. Dile: en tu fuerza no, pero con la palabra sí se puede. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Gracias, Espíritu Santo. Y habiéndolo hecho, wow, encerraron gran cantidad de peces. ¿Cuánto fue? Gran cantidad. No se podían contar. Después de no haber nada. Mire la ayuda sobrenatural de Dios por medio de la palabra. Pedro lo reconoció. Regrésame un verso antes, hija. Toda la noche hemos pescado, más en tu palabra. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado. Dele la oportunidad a Dios y a su palabra de que cambie su vida, iglesia. Dele la oportunidad a Dios y a su palabra de que se meta en su matrimonio. Dele la oportunidad a Dios y a su palabra de que entre a su corazón para que Él cambie su vida. Lo que usted no ha podido lograr en años, por el poder de la palabra se puede lograr. Es la ayuda sobrenatural de Dios. Nadie podía sacar a este hombre que está delante de usted de los vicios, de las ataduras, del pecado, de la maldad. Ningún psicólogo, ningún centro de rehabilitación, ningún consejo, nada ni nadie lo podía sacar. Pero un día tuve un encuentro con Dios y con su palabra, y Él me sacó del fango. Y ahora soy libre gracias a Él. Y no solamente dejé el vicio, está transformando mi carácter y está usándome para servirle a Él. Deje que Dios actúe en su vida.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Regrésame, hija, por favor, no le adelantes, te agradezco. Más en tu palabra. Mire usted lo que le... ¡Qué tremendo! Jesús no le dijo: invoca ángeles. Jesús no le dijo: mira, vas a echar la red, pero te vas a parar de cabeza y con los pies vas a hacer. No. Pedro hizo lo mismo que siempre hacía. ¡Ay, Padre! Hizo lo mismo, pero recubierto de la palabra. A veces Dios te va a pedir que hagas algo distinto, y a veces Dios te va a decir: sí lo estás haciendo bien, pero te falta mi ayuda. Amén. Qué hermosa es la palabra. Amén. Vas a trabajar en el mismo trabajo, pero con mi palabra. Vas a estar con el mismo esposo, con la misma esposa, pero con mi palabra. Aunque no le guste a muchos eso. Con lo mismo, pero con mi palabra. Va a ser el mismo hijo, pero ahora tienes mi palabra. La tienes en mi boca. Esa mujer de la cual yo le hablé ayer a los hermanos y que se lo compartí a usted, ¿sabe qué le dijo Jesús a esa mujer? Le dijo, cuando se humilló y se postró y le dijo, porque Jesús le dijo: no está bien que tome el pan que está en la mesa y se le eche a los perrillos. Y esa mujer dijo: sí, Señor, yo entiendo lo que me dices, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y se sacían. Y entonces Jesús se sorprendió y le dijo: wow, mujer, grande es tu fe. Y le dijo: hágase como tú has dicho. ¡Qué tremendo! Esa mujer sí decía: hermano, no solo quiero que mi hija sea libre, quiero también que sea transformada y que no sea la misma. Jesús se lo dejó de acuerdo a su fe. ¡Qué hermoso! Jesús se lo dejó de acuerdo a lo que ella pudiera creer. Hágase como tú has dicho. Si quieres, yo nada más le quito el demonio, pero si quieres, también lo hago una mujer sabia. Si quieres, yo saco a tu esposo del vicio, pero si puedes creer, no solamente lo saco del vicio, transformo su mente y su corazón, y él nunca más volverá a ser el mismo. No sé si me estoy explicando. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Siguiente, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Vuelva a decir conmigo: no que no se podía, no que no había. Y su red se rompía. ¡Oh, qué hermoso! Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una palabra cambió el destino de Pedro. Una palabra cambiará su destino, iglesia. Una palabra cambiará su destino, su propósito. Una palabra de Dios tiene el poder hasta el día de hoy para hacer eso. Gracias, Señor. Escuche. Noté algo aquí. Bueno, noté muchas cosas, pero no sé qué decir. Si lo quiere escuchar. En esa historia, bueno, para vivir en la palabra de Dios, ya nos hicimos unas preguntas. ¿Qué es tener una palabra de Dios? La vida sobrenatural. ¿Cómo Dios me puede hablar? De acuerdo a mi fe y a mi crecimiento, a mi entendimiento. Ok. ¿Qué necesito? Habíamos dicho, mencionado, necesitamos
fe para poder creer la palabra, un entendimiento, o que nuestra mente y corazón sean transformados para estar de acuerdo con su palabra. Eso fue lo que vimos el jueves que estábamos tocando este tema. Ahora yo le añado a esto, de acuerdo a esta historia que leímos, la volvamos a proyectar, por favor, hija. Fíjese bien, el punto a resaltar aquí, o que le quiero agregar, es la palabra de Dios, la palabra que Dios le dé, porque se la va a dar Dios, no el hombre. La palabra que Dios le dé se va a cumplir primero, no se va a cumplir sin que usted primero no le haya servido a Dios. ¿Me escuchó? Si usted no le sirve a Dios, es muy difícil que la palabra se cumpla, porque el que se la dio fue Dios, no el hombre. El que se la dio fue Dios, y antes de que se cumpla la palabra, primero Dios le va a pedir a usted que le sirva. Sírvale a Dios con todo su corazón. Regrésame desde el principio, por favor. Lo leemos muy rápido, muy rápido. Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora sí. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los dos pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Sigue. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó Jesús, le dijo: Simón, sírveme. Le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ¿verdad? Este es un principio bíblico que viene en Lucas 6:38. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Primero qué? El reino de Dios. Qué tremendo. Dios puede darte una palabra, hija, que revolucione tu interior de acuerdo a lo que tú creas. Para que esa palabra se cumpla, necesita usted servirle a Dios primero. Hermano, servir a Dios es dar mi tiempo. Servir a Dios no es termina el culto, o antes de que se acabe el culto, ya me voy. El que no entiende, piensa en su mente que el pastor lo quiere tener ahí a fuerza. No, yo lo que quiero es que la palabra que Dios le haya dado a usted, la que sea, de acuerdo a su fe y a su entendimiento, se cumpla en su vida. Y a veces Dios va a provocar. ¿Sabe usted que hay personas que buscan iglesia no por lo que se mueve ahí, ni por lo que hable Dios ahí, sino por lo que le quede más cómodo para él? Si la alabanza dura 10 minutos y la palabra 20, para mí mejor. Vamos corriendo a esa iglesia. Servir a Dios es darle mi tiempo, es darle mi vida, es poner mi confianza en Él. Y la palabra no se va a cumplir si usted no le sirve primero a Dios. Puede ser una palabra gloriosa, puede ser una palabra extraordinaria. Ahora, aquí hago una pausa. ¿Cómo sé que Dios me habló a mí? Dios lo va a poner en su corazón. Usted va a decir: eso que está hablando ese hombre, esa mujer, eso entró en mi corazón, movió algo en mí, la pude creer. Bueno, esa palabra es para usted. Dese prisa para que esa palabra se pueda cumplir. Dese prisa a dejar que Dios transforme su mente. Dese prisa a llenarse de fe. Busque a Dios con todo su corazón para que Él le imparta su fe. La verdadera fe viene de Dios. La fe es un fruto del Espíritu. Dese prisa para que usted pueda vivir en esa palabra. Sírvale a Dios. Servir a Dios no es congregarse en la iglesia. Servir a Dios es más que congregarse. Ahora, hay diferentes formas de servir a Dios, una u otra, pero sírvale.
Usted le puede servir a Dios en su casa, en un ministerio, en su obra, cuando sea tiempo y Dios lo llame a través de su pastor, que puede integrarse a servir a esto. Primero, cuando usted le ponga eso, Dios a través de su autoridad, no lo vea como algo insignificante. ¿Qué quiere que le ayude el pastor? ¿A lavar los baños? No, pues, pastor, yo creí que le iba a dar de pastor también, junto con usted. La gente busca eso, mucha gente. Hay gente que, mire, llegó un artista cristiano muy reconocido. En ese entonces, bueno, ya en ese entonces no, años atrás, Dios lo usó y fuimos bendecidos con la música de él, la voz de él, las canciones que le cantaba a Dios. Llegó a una ciudad, a Monterrey. Él anunció en redes sociales y lo publicó a todos los aires: vamos a abrir una iglesia en Monterrey. Dio la dirección, dio la ubicación. ¿Sabe qué hicieron muchos líderes de las iglesias? Gente que servía ahí fielmente en la iglesia, al escuchar que un famoso iba a abrir una iglesia, y creo que publicó también, para no abrir más mi boca, esto sí lo digo, creo, lo otro sí estoy seguro, pero esto creo que publicó: necesitamos gente para la alabanza, necesitamos gente que sirva a Dios. Él lanzó una convocatoria y la mayoría de las personas, o bueno, muchas personas de muchas iglesias fueron y acudieron al llamado que según Dios había hecho. Así no trabaja Dios. Dios trabaja en la fidelidad. Nada de que tienes talento, vas llegando, ven, sírvenos. No, hay un precio a pagar para servir. Hay un tiempo de espera, hay una formación, hay algo que le tenemos que dar a Dios en demostración de que en verdad le queremos servir con todo el corazón. Y en ese proceso Dios limpia el corazón, Dios lo purifica, y cuando está, no voy a decir que listo, pero sí mejor, entonces Dios le puede habilitar. No es así como trabaja Dios. A ver, voy a abrir una iglesia, tengo mucha influencia y provoco que los que están sirviendo en otras iglesias vengan acá, porque rápido va a ser líder de alabanza, porque rápido va a ser copastor, porque rápido va a ser líder de aquello. Eso no sirve. Hay que servir a Dios legítimamente. Dígalo conmigo, legítimamente. En la legitimidad hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera para servir a Dios. Y el servir a Dios me está a mí habilitando para que esa palabra que Él habló se cumpla en mi vida. Por eso es necesario amar a Dios. Es necesario amar su obra y lo que hago para Él. Nunca vea menos lo que hace para Dios. Lo que usted hace para Dios es precioso y necesario. Sea lo que sea el servicio que sea. Me viene a la mente una mujer que es esposa de un pastor. Lo único que... Présteme por favor lo único que hace esa mujer, ella está en la alabanza, ella no canta, ella no tiene ningún instrumento. Lo único que hace es tocar un triangulito así. Es todo. No debe ver menos esa mujer el tocar un triangulito para la alabanza. Es una honra que Dios me deje servirle. Es una preparación para lo que Él quiere hacer en mi vida, para lo que Él habló, que me hizo entender en mi corazón que Él quiere hacer en mi vida. ¿Cómo sé que Dios me habló? Dios lo pone en el corazón. Algo pasa en tu interior. Algo te mueve esa palabra. Algo produce en ti una fe, un avivamiento, un deseo de levantarte, un anhelo ferviente de creer lo que Él habló. Esta palabra es para usted. Tómela, recíbala. Pero ahora apresúrese para hacer lo que es necesario hacer para vivir en la palabra y se cumple esa promesa. Crecimiento, desarrollo de la fe, transformación de la mente, servicio a Dios. Cuando terminó de hablar, ahora sí, dijo a Simón: sale, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndola hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hasta ahí. Primero Pedro le sirvió a Jesús y después vio la gloria de Dios. Sírvale. Termino ya para poder cerrar este culto. Proverbios 4:23. Versión NTV. Mire usted. Esto normalmente ocurre mientras llega el cumplimiento de la palabra. Normalmente ocurre en muchos que algún día creímos la palabra y que esperábamos con anhelo que Dios cumpliera esa palabra. Ocurre que el corazón puede cambiarnos, que el corazón puede contaminarse, que el corazón puede herirse. Mientras usted viva con seres humanos, usted será herido, sépalo. Usted podrá ser herido por un hermano de la iglesia, por alguien de su familia, por el mismo pastor. Usted podrá ser herido. Cuide su corazón. La herida no va a trascender más allá de lo que usted le dé importancia. La herida va a lograr profundizarse de acuerdo a lo que usted le dé. Cuídate. ¿No hay NTV? Bueno, es el mismo verso, solamente que lo voy a leer por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La versión NTV, que significa Nueva Traducción Viviente en sus siglas, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Alguien trae versión NTV en su celular? Ok, préstemela por favor. Aquí está. 2 kilos de tortillas. No, esta no era 1 kilo de jitomate. No, era para ver si estaba aquí. Escucha. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Dios le dice esta tarde a usted, iglesia, sobre todas las cosas, cuide su corazón. Porque el corazón determina, fíjese bien, el corazón determina el rumbo de tu vida. Por eso es que no puede usted dejar que el corazón se amargue. Porque si el corazón se amarga, después de tener una gran palabra, una promesa de Dios, y que Dios quería manifestarla en su vida, usted donde va a terminar no es en el cumplimiento de la palabra, sino usted va a terminar en amargura. ¿Cómo se hace la amargura? Lo enseñamos en los retiros, por una herida. No le dé tanta importancia a esa herida. Tómese de Dios. No le digo que sea insensible, porque eso es imposible. Sí, le va a herir, pero ¿hasta dónde le va a herir? Hasta donde usted se lo permita. Que no vaya más allá. Hay gente que después de una herida, hablando de la iglesia, que alguien le hizo una herida, jamás volvió a creer en Dios y se olvidó de la promesa de Dios, y la promesa ahí está esperando. Hay gente que no volvió a sanar. Cuide su corazón, porque le va, de acuerdo a la condición de su corazón, lo llevará a usted hacia de acuerdo como usted su corazón. Si en su corazón hay fe, si en su corazón hay gozo, si en su corazón hay vida, téngalo por seguro que usted habitará en lugar seguro. Pero si en su corazón hay engaño, si en su corazón hay herida, hay rebeldía, si en su corazón hay amargura, no le pronostico algo bueno para usted. Vea usted la vida de las personas que viven con corazón amargado, nunca terminan bien. Cuide su corazón. Mientras llega la palabra, cuide su corazón. Cuídelo. La mejor forma de cuidar el corazón son 2 cosas. Número 1, entregando mi corazón a Dios. Y número 2, siempre acudiendo al perdón.
Si usted no perdona, se va a amargar su corazón y va a determinar el rumbo de su vida. Anoté algunas cosas aquí, ya termino. ¿De qué tengo que cuidar mi corazón? Número 1, de las heridas. De las heridas. Y anoté aquí, que no le voy a desarrollar ya, solo lo voy a mencionar. José el soñador tenía una grande palabra. Dios le mostró un sueño en donde estaba una espiga y 2 espigas se inclinaban a él. Y esa espiga era él. El sol, la luna, las estrellas se inclinaban. ¿Y sabe algo? José tenía una grande palabra, pero pasó unos padecimientos, hermano. Ay, Dios. Fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente. Hermano, pasó que el corazón de José era para que se amargara. ¿Y sabe por qué no se amargó? Porque José cuidó su corazón, porque tenía una palabra poderosa que tenía que cumplirse en su vida y en su familia. Hermana Yuli, yo creo que a usted Dios le ha hablado al corazón algo. Créalo, pero haga lo que tiene que hacer para vivir esa palabra. Y una de ellas es cuidar el corazón. Número 1, de heridas, de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura. Número 2, de avaricia. Qué oportunidad tan tremenda tuvo Judas Iscariote de estar tan cerca de Jesús. Jesús tenía la multitud, los discípulos, que eran 70 o más de 70, los discípulos más cercanos, que eran los 12, y los íntimos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Judas tuvo la oportunidad de ser de los más íntimos de Jesús, pero se le llenó el corazón de avaricia y Satanás entró en su corazón. Cuide su corazón de avaricia, iglesia. Cuídelo. La avaricia ha llevado a cometer locuras a los seres humanos. Gente por avaricia engaña, miente, roba. Gente por avaricia hace fraudes. Gente por avaricia es tacaña. Gente por avaricia comete locuras por la avaricia. Cuide, claro, mata por avaricia. Cuide su corazón de la avaricia. Cuídelo. Cuando el corazón está en las manos de Dios, usted no amará a nada ni a nadie más que a Dios. Y cuando tenga oportunidad de ser avaricioso, usted va a decir: no lo necesito, ya te tengo a ti, Señor. Tú me llenas por completo. No tengo necesidad de hacer esto, aquello, de venderme, de corromperme. No tengo necesidad. Gente por avaricia o acepta o busca. En la SEP es muy común eso. En la SEP, te doy una plaza o te muevo de escuela, pero acuéstate conmigo, le dice el director a la maestra. O ella misma provoca para que el director, el inspector le pida eso. Y al final ella dice: yo no le pedí. Yo nada más me le paseaba. Pero yo no le pedí. Se lava las manos ella, según. Cuando si Dios le dijera: a ver, vamos a examinar tu corazón. ¿Con qué intención te ponías la ropa que te ponías? ¿Y con qué intención le paseabas? ¿Por dónde te paseabas? Para que me dijera: la avaricia. Cuide su corazón de avaricia. Cuide su corazón de lobo. Cuide su corazón. Cuide su corazón del engaño. El engaño es terrible. El engaño puede cambiar la actitud de una persona que iba bien caminando con Dios, y porque alguien le envenenó el oído y el corazón, ya cambió. Cuídelo. Cuide su corazón. ¿Me está escuchando? El corazón está conectado a la boca y al oído. Lo que escuche caerá en su corazón. Lo que hable sale de su corazón. Cuídelo. Es un órgano muy importante. Cuídelo. Y último,
Termino, póngase de pie ya para terminar. La intención es terminar por tarde 2:30. Y así va a ser en el nombre de Jesús. Aunque si Dios quiere, nos alargamos más, claro. Venga siempre con más tiempo de 2:30, sugerencia. Termino. Usted tiene que tener carácter. Por la falta de carácter, la gente a veces no sabemos decir no. Y va a llegar un momento en el que usted va bien, creyendo, siendo transformado, entendiendo a Dios, creciendo en fe, creciendo en entendimiento, cuidando el corazón. Pero si usted no desarrolla carácter, esa es una área, que el diablo puede aprovechar para meterse a su vida, principalmente a través de personas que lo van a sacar del cumplimiento de la palabra de Dios, principalmente a través de personas. Es muy triste ver personas que Dios le dio una palabra extraordinaria de poder, gloriosa, y que tienen entendimiento, y que tienen fe, y que han sido transformados, pero no tienen carácter. Y por medio de personas, el diablo los ha sacado de la jugada. Y de tener una promesa extraordinaria de Dios, hoy tienen algo que nada se parece a lo que Dios quería hacer. Usted tiene que tener, hermano, no vine a traer paz, sino espada. Oiga esto. Jamás Dios, grabes esto, jamás Dios estará a favor de la división familiar, jamás. Escuchen esto. A Dios no le agrada. La corta hablaba el hermano Gerardo por la separación. Padre, echamos fuera toda separación. Amén. Eso es de Dios. Amén. Sí. Jamás nunca Dios estará a favor de la separación. Jamás estará a favor de la división familiar. Pero le voy a decir algo. A veces Dios nos pondrá en una decisión, aún con mi familia. Esto está muy fuerte para mí. A veces Dios, Él no está a favor de eso, pero a veces Dios, solo para probar su corazón y ver si tiene carácter, lo llevará a una decisión. O estoy bien con mi familia, o estoy bien con Dios. Qué fuerte. Pero Dios no está a favor, de verdad se lo digo, Dios no está a favor de la división familiar. Él quiere la unidad. Ahora, vea la palabra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Si no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Tremendo. Y a la nuera, bueno, eso no es nuevo, lo último. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eres un amargado desde que vas a la iglesia, ya no quieres pistear con nosotros. De seguro tu pastor te prohíbe. ¿Qué va a hacer usted? Desde que vas a la iglesia, es más, hay una historia, tú sabes esa historia, hija, pastor, le fueron a reclamar, la esposa le reclamó al pastor y le dijo, ¿qué le hizo a mi esposo? Digo,
quiero que me lo deje como estaba. Desde que vine aquí, ya no quiere reuniones familiares, ya no quiere tomar con mis hermanos. Desde que viene aquí, ya no baila, ya no. Déjemelo como estaba. ¿Qué le hizo? Cuando antes era un desobligado, era un mujeriego, era un parrandero, y la esposa le estaba reclamando, déjemelo como estaba. Y pues nada más, ya ve que nada más es aquí aflojarle tantito el tornillito y ya. Una frase que tengo muy metida en mi corazón desde hace días es: el fuego que viene de Dios, nadie lo puede apagar. Nadie. El que viene, no la emoción que yo pueda tener, el fuego que viene de Dios, nadie lo puede apagar. Ningún novio, ninguna esposa, nadie lo puede apagar, porque es un fuego de Dios. Y ese hombre o mujer que trae el fuego de Dios, hermano, va a tener el carácter para decir, no, ahí se ve. No. Antes sí, pero ahora no. Y no me pegan, ni me regañan, ni me dicen nada. Yo amo a Dios y quiero estar con Dios. Yo necesito su presencia. Pues tú no me das lo que Dios me da. Dios va a estar viendo y va a decir, bien, vas bien en el cumplimiento de la palabra. ¿Okay? Escuche esto, porque la misma palabra que Dios le dio pudo haber sido una palabra de restauración familiar, y justamente es en la familia el pleito, la contienda, donde ya se echó encima toda la familia. Pero Él trae una palabra de restauración, y va a llegar un momento en el que Dios lo va a poner a decidir, y con carácter esa persona va a decir, no, tú no me das lo que Dios me da. Y por haber hecho eso, Dios dice, amén, vamos bien, yo te prometí restauración y tendrás restauración. Aunque al momento parezca división, al final será restauración si tú te mantienes. ¿Estoy explicando? Padre, gracias te doy esta tarde. Cierre sus ojos por cada vida que trajiste hoy. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias por tu palabra, Dios. Dele gracias al Señor. Padre, yo declaro esta tarde que los oídos se abren de tu pueblo, así como el corazón. Y que tú hablarás, Señor, y ellos percibirán la palabra que tú les des, de acuerdo a su fe y de acuerdo a su entendimiento, Señor. Yo creo que tú estás aquí y que tú nos has hablado. Así que en esta atmósfera tuya, Padre, oro para que los oídos espirituales de tu pueblo se abran en el nombre de Jesús. Toda contaminación en el oído, en el corazón, en la mente, que roba la palabra de Dios, hoy se cancela, se anula, se deshace. La sangre de Cristo tiene poder. Viene muy fuerte en mi mente, hermano, vuelve a creer. A alguien Dios le dice, vuelve a creer, vuelve a creer. Reciba esta tarde, iglesia, reciba esta tarde. Aquí está su presencia. Reciba su paz, reciba sensibilidad para saber cuánto Dios le hable, en el nombre de Jesús. Reciba su Espíritu Santo. Antes de irse de este lugar, sea lleno, sea llena, sean llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sean llenos esta tarde. La sangre de Cristo tiene poder, y en el nombre de Jesús, por esa sangre se limpian los vasos, los corazones, y pueden ser llenos del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Reciba ahora. Usted comprenderá después de hoy de una forma distinta el mensaje, la palabra. En el nombre de Jesús, usted anhelará y deseará escuchar la voz de Dios. Reciba ahora. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te bendigo y te alabo, Dios. Eres bueno. Sí se puede con la palabra. Sí se puede con la palabra en el nombre de Jesús.
Pedro no pudo en su fuerza y en su capacidad, y era un gran pescador, mas en su palabra todo fue diferente. Hay gente que son buenas personas, buen hombre, buena mujer, pero no ha podido obtener lo que quisiera. En su palabra sí se puede. En su palabra todo es posible. Reciba impartición de fe esta tarde para creer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Y danos la capacidad de cuidar nuestro corazón también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, si alguno diezma u ofrenda, multiplica su semilla, ábrele los cielos, llévanos con bien, concédenos estar aquí el día domingo, el día jueves, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bendición.